Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para los que se habían ido de viaje, bienvenidos, los tenemos de nuevo. Ahí está la familia de la hermana Gladys, hermana, bueno, ahí está toda la familia. Se nos habían escapado algunas semanitas, andaban de viaje, pero qué bueno, ya están de regreso. Y hay otros hermanitos que están de duelo, la familia Quetzal. No están apoyando a la familia, y algunos pues también están enfermitos. Oremos por el hermano Melzar, que está padeciendo mucho de la columna, oremos por él. Y algunas familias que sabemos que están enfermitos ya de hace tiempo, hermanos, siempre oremos por ellos. Queremos dar la cordial bienvenida a todos los que están presentes, pero hoy quiero dar la cordial bienvenida ahí a mi sobrina. Es hija de mi hermano y ahí está su esposo. Qué bueno tenerlos acá con nosotros. Les damos la cordial bienvenida. De vez en cuando vienen por acá, pero quién nos alegra tenerlos acá. Marecita y su familia, qué bendición tenerlos. Y para todos los que no habían podido venir, hermanos, pues también bienvenidos. A Sandrita también se nos había escapado. Qué bueno ver a hermana Sandrita. Dios la bendiga, hermana. Y yo creo que las demás, su hija sí ha estado por ahí participando con el grupito. Pero bienvenidos a todos, mis hermanos, les damos la bienvenida, y quiero hoy compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a ir a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 37 al versículo 44. 37 al 44. Dice así la palabra del Señor: respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para entender un poco este tema sobre el alcance del agradecimiento. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Y vamos a tomar el versículo 41 para poder analizarlo en su contexto y poder aprender de esta porción bíblica. Dice el versículo 41: luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Hermanos,
Hoy queremos aprender sobre el alcance del agradecimiento. Y quiero que notemos algo especial que tenemos en la primera parte de la palabra del Señor, en la primera fracción que dice: luego Jesús tomó los panes y los 2 peces. Cuando vemos esta primera porción bíblica y aprendiendo un poco sobre el alcance del agradecimiento, podemos aprender, mis hermanos, que es un alcance que demanda buena administración. Cuando nosotros vemos este principio acá, podemos nosotros aprender que una buena administración está sujeta a la administración divina antes que la humana. Notemos que esto en las actitudes de Jesús en comparación con la actitud de Adán. ¿Cómo fue la actitud de Jesús en comparación con la actitud de Adán? Y alguien podrá preguntar: pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Adán? Pues en realidad mucho para poder aprender la gran lección que el Señor nos da a través de su palabra. Notemos que Adán no administró bien lo que Dios le entregó. La interrogante es ¿por qué? Y podemos dar respuesta de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, que este primer Adán no siguió el mandamiento de Dios. Pensó que podía hacerlo mejor por su propia cuenta y no tomar en cuenta el consejo de Dios. Podemos ver, hermanos, que también Adán creyó que era posible quebrantar las leyes divinas y salir bien librado, sin tener consecuencias. Podemos ver que estas actitudes de Adán contradicen todo lo que es la actitud cristológica. Y nosotros podemos recordar de la palabra de Dios que nos dice que Jesucristo es también llamado el postrer Adán. Y cuando vemos que es llamado el postrer Adán, Él nos va a enseñar grandes lecciones. Quien vino a restaurar las incorrectas acciones o actitudes del primer Adán. Y cuando vemos que Jesucristo marca la diferencia, lo podemos notar en este versículo de la palabra de Dios. En este versículo vemos cómo Jesús sigue la dirección divina en la provisión divina del Padre. Cuando nosotros vemos cómo lo enfoca la palabra del Señor con pequeñas cosas que en la lógica natural humana no alcanzaría a suplir las necesidades humanas de acuerdo a lo que dice el contexto. Porque eran como 5,000 personas sin tomar en cuenta las mujeres y los niños, o sea que eran más de 5,000. Sin embargo, la actitud de Jesús, el Señor de los cielos, siempre mantuvo gratitud por todo lo que su Padre hacía por él, desde lo más pequeño hasta lo más grande humanamente. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que debemos nosotros de darle gloria y honra al Señor, porque el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda buena administración, dándole gracias a Dios con lo poco o con lo mucho. Normalmente somos tentados como humanos a no vivir esta realidad, este principio. Alguien me preguntó hace unos meses: pastor, ¿y por una refacción usted ora? Chuchito y un cafecito ahí, con eso no se ora. Otros dirán: pastor, por un quetzalito hay que orar. Pastor, por 25 centavitos hay que orar. Y en realidad, hermanos, podemos ver este principio que acá nos revela la palabra de Dios, que el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda buena administración, porque nos dice la palabra del Señor sobre la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que no le puso importancia si eran 5 y eran 2, y que realmente no cubría la necesidad de esa multitud, que eran de 5,000, sin tomar en cuenta niños y mujeres. O sea, era una cantidad enorme de personas con lo que estaba pasando. Cristo tomó los 5 panes y 2 peces sin reprochar nada.
como principio de una buena administración, así debe ser la actitud de todo cristiano. Somos tentados que cuando es poquito, no mucho nos gusta, no le ponemos importancia. Somos tentados muchas veces hasta hablar de más o hablar mal de lo que está proveyendo Dios. Y a veces no estamos contentos, no estamos satisfechos porque fue un quetzalito, fueron 5 quetzales, o fueron 10, o fueron 50, o fueron 100, porque no lo vemos como algo tan especial. Pero la actitud de nuestro Señor Jesucristo marca la diferencia. Marca la diferencia, mis hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda buena administración con lo poco o con lo mucho. Esto me hace recordar que cierta persona ahorró 25 centavos y lo metió en un tambo de 5 galones. Para muchos eso era locura. Pero en tiempo de crisis, cuando él no tenía dónde echar mano, se acordó de ese tambo de 5 galones, un galón de 5 galones, grandecito. Y la sorpresa es que sí lo sacó de la crisis. Pero porque él había empezado desde antes a darle gracias a Dios por lo que muchos lo miraban como insignificante, como lo que no servía. Y con la necesidad de que había de por medio, que eran 5,000 personas, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Una aproximación de ¿qué? Póngale 8,000 o 9,000. Era cosa seria alimentar esa cantidad de personas. Pero la actitud de nuestro Señor Jesucristo nos da estas grandes lecciones. El alcance del agradecimiento es un alcance que demanda buena administración, reconociendo que el orden de la creación, reconociendo que la provisión divina, Dios nos demanda a ser agradecidos con lo mucho y con lo poco. Hermanos, cuando nosotros vemos esta actitud de nuestro Señor, nos ayuda a comprender entonces que Él con mucha alegría tomó los panes, con mucho gozo tomó los panes, tomó los peces. Eran 5 y eran 2, pero los tomó con gozo, los tomó con alegría. El asunto es, ¿cuál es la actitud de nosotros en medio de una circunstancia que no lo podemos cubrir? Posiblemente la necesidad suya es que si alguien le dé 5,000 va a cubrir su deuda, o va a cubrir la necesidad de emergencia que hay de una enfermedad. Posiblemente otros 100 quetzales, otros 50, otros 50,000, otros 100,000, otro 1,000,000. Y posiblemente lo que Dios le vaya a dar es una cantidad insignificante que si no tenemos claramente este principio, posiblemente seamos indiferentes a lo que Dios vaya a proveer. Pero lo que Dios proveyó en su momento era eso: panes y pececillos. Cubrían esos 5 y esos 2 panes la necesidad de toda la multitud, que eran como 8,000, 9,000 personas por todo. No lo cubría, no lo cubría. Pero la clave, hermanos, es comprender esta gran verdad, que es un alcance que demanda buena administración, empezando con lo poco o con lo mucho o con lo nada, porque el Señor obra de diferente manera. Hay otra verdad en la palabra del Señor. Notemos lo que dice el texto. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Ahora miremos qué dice la palabra del Señor. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Aprendiendo sobre el alcance del agradecimiento, también podemos aprender que es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina. Reconocer la provisión divina, hermanos, tristemente a muchos les cuesta vivir esta realidad tal y como Dios lo da. El Señor Jesús recibió lo que los discípulos habían encontrado. ¿Qué encontraron sus discípulos? 5 panes, 2 peces. Pero la actitud de Él es mirar al cielo. Mirar al cielo, señal de reconocimiento. Un reconocimiento integral de dependencia, de adoración ante el Todopoderoso.
Nos ayuda a comprender que la adoración, a diferencia de la alabanza, expresa su amor a Dios por lo que Él es. Él tiene propósitos para darnos grandes lecciones cuando hay circunstancias que no se cubren en la vida. El Señor Jesús dio gracias a Dios. La verdad es que la ingratitud nos aleja de la bendición divina. Por ejemplo, cuando hablamos de ingratitud, podemos nosotros recordar que Israel en el desierto se quejaron por el camino, por todo lo que les había tocado. Mucho frío, mucho calor, o el sol quemaba, el desierto, se quejaban por todo. También podemos nosotros recordar que ellos, ni aun que Dios les proveyó del maná, también se quejaron. O sea, el problema del hombre, que tenga o que no tenga, siempre va a estar quejándose. Por la escasez del agua, este pueblo también se quejó. Por los enemigos encontrados en el desierto, también se quejaban. Por el líder que Dios había puesto delante de ellos, conocido como Moisés, también se quejaron. En nada estaban contentos. Quejarse, quejarse, quejarse. Todo mundo quiere su capricho. Todo mundo quiere hacer lo que cree de que le va a satisfacer la inquietud de su interior, y donde la palabra del Señor le está enseñando y nos está enseñando a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, que el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina. Si Dios es el quien lo ha provisto, tiene un propósito para que Él se glorifique, y aprender a no quejarnos, porque esto no glorifica a Dios. Y hay de varias formas. Pastor, a mí no me gusta ese color de pintura del templo, yo quiero otro colorcito. Pastor, yo quiero sillas pero acolchonadas. Pastor, yo quiero más luces. Pastor, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero que se haga esto. Y si ya lo tienen, pues pastor, ahora quiero otra cosa. Tenemos problemas como humanos, y los cristianos son tentados a vivir en términos naturales, sabiendo que esto no glorifica al Señor, porque el humano es tan egoísta que piensa que lo que está dentro de él glorifica a Dios. Y el Señor nos está enseñando grandes lecciones a través de su palabra, que el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina. Yo me acuerdo que uno de los pastores llegó conmigo, me dice: pastor, quiero orar por mí. Está bien, mi hermano, ¿qué le pasó? No estoy contento. Tengo un llamado a hacer ministerio, pero me tocó en una aldea. Yo quería una ciudad. Hermano, nuestro gusto pues es secundario. Acá es el Señor. Si el Señor lo va a llevar para esa montaña, algún propósito tendrá. Otro misionero me llamó, me dijo: fíjese, pastor, que está arreglándose todos mis papeles, pero parece que me voy a ir en un país comunista, y ahí es cosa seria ir de misionero. Hermano, si ya oró y ahí Dios abrió puertas, hay que ir. Porque aquí no es asunto que si usted quiere o yo quiero, es asunto si el Señor quiere. Y hermanos, cuando nosotros aprendemos esta gran verdad, el alcance del agradecimiento que demanda reconocimiento de la provisión divina, provisión en varios sentidos de la palabra, entonces podemos nosotros ver, mis hermanos, que el pueblo de Israel en nada estaba conforme. Quejarse y quejarse en ambas direcciones. Sin embargo, aquí podemos ver a nuestro maestro, a nuestro rabino, al Señor Jesucristo, el Señor de señores, al Rey de reyes, dando gracias. Cuando nosotros vemos que Él dando gracias, aunque en primera instancia no era suficiente para todos los que estaban presentes, aunque pudo haber dicho a sus discípulos: muchachos, solo esto me encontraron. Solo 5 panes, 2 pececillos. Mis discípulos solo eso encontraron, hablando humanamente. Pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Muchachos, esperaba algo más. No fue eso la actitud de Jesús.
aunque sabía que no suplía la necesidad de las 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Pero la actitud de Jesús fue no quejarse, sino que dio gracias a Dios, reconociendo la provisión divina del Padre. Recordemos que Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno de ellos, que era samaritano, porque los otros eran judíos, volvió para darle gracias al Señor Jesús. Y Jesús dijo: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Si recordamos esa escena, podemos aprender, mis hermanos, que vemos pues cuán importante y valioso es el alcance del reconocimiento a través del agradecimiento que honra y glorifica a Dios cuando proviene de Dios. Somos tentados a ser muy humanos, caprichudos. Somos tentados a querer nuestro gusto. El hombre por naturaleza es tentado a ser muy codicioso. Ya tengo 1,000,000, quiero 2, ya tengo 2, quiero 10, tengo 10, quiero 20, tengo 20, quiero 50. Nunca está contento. Es una tentación que hay en la vida del ser humano. Y los cristianos, por no entender lo que enfoca la palabra de Dios, son tentados a vivir en esos niveles. Ahora, cuando nosotros vemos lo que nos está enseñando la palabra de Dios, el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina, independientemente a qué nivel sea. Tenemos que reconocer que si viene de Dios, hay que darle gloria y honra al Señor. Amén, hermanos. Mis hermanos, quiero leer la otra parte de la escritura que dice de esta manera: después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Esta otra fracción bíblica del versículo nos ayuda a comprender un poco más sobre nuestro tema, que el alcance del agradecimiento también es un alcance que demanda distribución organizada. Una distribución organizada honra al Señor. Una distribución organizada glorifica al Señor. Cuando queremos hacer las cosas solo por querer hacerlos, vamos a tener la experiencia de que las cosas no van a salir bien. Cualquiera podrá pensar acá, distribución bien organizada. Miren, hermanos, miren la actitud de Jesús. Ni aún con lo que sobró de los panes y de los peces, dice que recogieron 12 cestas. Cualquiera podrá decir: ¿tan tacaño era Jesús? No, no es que era tacaño. La buena administración con lo poco, con lo mucho, Dios demanda de nosotros a ser buenos administradores para comprender que el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda una distribución organizada. Noten que la Biblia dice que hicieron grupos de 50, grupos de 100, y así lo clasifica la Biblia. Y hermanos, nosotros podemos aprender acá esta gran verdad. Pensemos por un momento si el quejarse o murmurar o preocuparse o angustiarse solucionarían los problemas de los seres humanos. Pensemos que no habrían problemas en el mundo, pero no es una verdad. Siempre los hay. Cuando observamos en la Biblia, podemos ver que Dios nos enseña a ser agradecidos con distribución correcta en todas las circunstancias, aún en las difíciles, pues esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente. Veremos los problemas como una oportunidad para crecer. Ahora aquellos que ven los problemas, ay, hoy sí se terminó, hoy sí ya no vamos a hacer esto, hoy sí que fracasó, hoy sí ya es el fin del mundo. No, hermanos, cuando las cosas se ven que no alcanzan, si somos hombres de fe con la responsabilidad de una buena administración bien organizada,
Por ahí alguien dijo cercano: el dinero alcanza cuando nadie roba, aunque eso es un eslogan político. Pero en la iglesia sabemos que tenemos la responsabilidad de administrar los recursos, sean pocos o sea mucho, para que Dios sea glorificado. Y la actitud de Jesús nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Dios nos da la bendición de su provisión para entender que una distribución organizada glorifica al Señor. Cuando nosotros entendamos entonces que una oportunidad para crecer, para conocer más a Dios, para avanzar hacia el propósito que nos ha diseñado, debe ser nuestra actitud cuando nos damos cuenta que lo que nos da Dios no alcanza para cubrir todo, pero si confiamos en estos principios, como lo utilizó y lo vivió Jesús, vamos a entender, mis hermanos, que Dios se va a glorificar en su pueblo, en su iglesia. Como podemos ver, en este día sucedió uno de los más grandes milagros en el ministerio terrenal de Jesús, pues se alimentaron miles de personas. Eran más de 5,000 varones, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Por eso hablábamos una aproximación de 8,000, 9,000 por ahí. Por lo tanto, es un alcance que demanda distribución organizada para suplir una necesidad tan grande. Se recogieron los pedazos que sobraron, no por ser mezquino, no, sino para ser personas que de verdad honren a Dios, porque el Señor, con su provisión, en lo poco o en lo mucho que nos da, o en lo que vaya a sobrar, nos demanda para ser organizados. Hermanos, podemos nosotros ver que aquí se suple una necesidad sobrenatural tan grande, no al alcance de los seres humanos, pero los principios son palpables para que nosotros aprendamos a vivir en medio de las circunstancias. Observamos pues en este milagro el poder de la gratitud y su valor, con distribución organizada que glorifica a Dios. Por todo esto, nuestro corazón debe ser agradecido con Dios en todo momento, y debemos caminar con Él para ver su obra sobrenatural. Caminar con Jesús nos va a ayudar, mis hermanos, para entender que es un alcance que demanda distribución organizada, para comprender que de esa manera Dios va a obrar sobrenaturalmente. Pues quienes le siguieron a este lugar de Galilea fueron testigos y bendecidos por los milagros sobrenaturales del Señor Jesús, utilizando una distribución bien organizada. La gratitud en nuestro corazón es de gran valor para Dios, pues esta reconoce no solo el poder del Señor, sino su amor y cuidado por cada uno de sus hijos, por los que son de su pueblo, pero siempre demandando una distribución bien organizada, de 50, de 100, no malgastar, recoger esos pedazos de panes que sobraron. Para aquel que no lo entiende podrá decir: ay, son tacaños. No era tacañería, era aprovechar y ser agradecido con lo que Dios provee, si abunda, si sobra. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que acá sucede, la tentación de quejarnos, hermanos, pidámosle a Dios que nos perdone, porque somos tentados a quejarnos, así como le pasó al pueblo de Israel. No tenían carne, el Señor les dio maná, les suplió quejarse. Mucho sol, el Señor sombra, quejarse. Ni uno le dio quejarse, ni aun que se le dio al hombre y no se le dio. Siempre el hombre, tenga o no tenga, es tentado a quejarse. Les dieron al líder Moisés. No nos gusta quejarse. Les dieron quejarse. Hermano, si no nos damos cuenta en el pecado que podemos caer por no confiar en el Señor, podemos nosotros tristemente no entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre el alcance del agradecimiento, que es un alcance que demanda buena administración, es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina, pero también es un alcance que demanda distribución bien organizada, para que el Señor se glorifique, para que podamos ver
que con lo poco, con lo mucho, con lo nada que Dios nos vaya a dar, Él va a obrar. Solo confiemos en Él. Amén. En esta preciosa hora, como iglesia, ustedes saben cómo estamos. Ya la mayoría ya sabe. Pero esto nos ayuda a comprender sobre lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué actitud debemos de tener cuando hay, cuando no hay? Cuando Dios da mucho, cuando Dios da poco. Para que Él sea glorificado. Porque el alcance del agradecimiento es un alcance que demanda buena administración, es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina y es un alcance que demanda distribución bien organizada para que la gloria sea para el Señor. Los principios ahí están. Y el Señor va a usar a su pueblo, a su iglesia, a los hombres de fe, para que aprendamos a vivir a ese nivel. Porque fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el alcance del agradecimiento que nos has enseñado. Gracias porque es un alcance que demanda buena administración. Gracias porque es un alcance que demanda reconocimiento de la provisión divina. Gracias porque es un alcance que demanda distribución bien organizada. Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Padre, líbranos del quejarnos y quejarnos, porque podemos caer en desobediencia y tú vas a tratar con nosotros. Por favor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes para este año, para que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre dulce de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.